Buenas tardes, ¿ya lo pueden ver? ¿Ya? Bueno, entonces ya voy a dar inicio. Bueno, buenas tardes, compañeros y doctor. Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar, o me toca exponer con ustedes. Bueno, somos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Facultad de Medicina, licenciatura en Medicina, en la materia de Anatomía Integral de Abdomen, con el doctor Edgar Aguilar Ramírez, y bueno, su servidora Urbana Burton Avelén les va a estar dando el tema. Mi matrícula es 2021-63-67-0, con un NRC de 36588. Y bueno, hoy es jueves 3 de febrero del 2022. Así que bueno, vamos a dar inicio. No sé por qué no se cambia. Ya. Bueno, yo les voy a estar hablando sobre la apendicitis. Listo. Bueno, aquí les puse un pequeño índice para que vayamos entrando en contexto y vayamos viendo cómo va a estar esto. Primero les voy a dar una pequeña introducción, después vamos a hablar sobre la definición, la epidemiología, el cuadro clínico, el diagnóstico y el tratamiento. Bueno, aquí a la imagen de la izquierda podemos observar el intestino grueso. Sé que es un tema que ya dieron, así que no me voy a centrar tanto en esto, pero aquí en la parte, a ver, déjenme poner mi puntero. Aquí les señalé el apéndice, o también llamado apéndice vermiforme, y bueno, como si pudiéramos hacerle un zoom, está de este lado, y como introducción quisiera decir que el apéndice o apéndice vermiforme es un vestículo intestinal ciego con una longitud de 6 a 10 centímetros que contiene masa del tejido linfoide. Este se origina en la cara posterior medial del ciego inferior y bueno, está a la unión del iliocecal. El apéndice vermiforme tiene un corto mesentero triangular que, bueno, es el mesoapéndice y que deriva de la cara posterior del mesenterio de la porción terminal del ilion. El mesoapéndice se une al ciego y en la porción proximal del apéndice vermiforme. La posición de este es variable, igual aquí les traigo una imagen para que la puedan ver. Bueno, aquí en la imagen de la izquierda puse una imagen como si lo estuvieran levantando, igual ahorita voy a hablar de irrigación e inervación, pero en esta imagen del medio se las puse para que vean las diferentes posiciones que puede tener el apéndice. La más común es esta, que es la retrocecal, también puede ser paracecal, subcecal, pélvica, que la preileal y postileal. Y aquí en la imagen de hasta la derecha pueden ver la imagen retrocecal, que es la más común y es cuando está fijada, ¿no? Bueno, como ya les dije, la retrocecal suele ser la más variada y suele ser, bueno, estaba leyendo que suele ser hasta 65% más probable que esté ahí. Está irrigada por la arteria apendicular, una rama de la arteria ileocólica. El drenaje venoso fluye a través de una tributaria de la vena mesentérica superior, igual de la vena ileocólica. Y hablando del drenaje linfático, pasa hacia los nódulos linfáticos del mesoapéndice y a los nódulos linfáticos ileocólicos, situados a lo largo de la arteria ileocólica. Y de la inervación proviene de nervios simpáticos y parasimpáticos del plexo mesentérico superior. Bueno, ahora sí, ya entrando en el tema de la enfermedad, podemos decir que la apendicitis constituye el proceso inflamatorio agudo del apéndice vermiforme, que inicia con la obstrucción de la luz apendicular, lo que trae como consecuencia un incremento de la presión intraluminal con el acúmulo de moco asociado a la poca elasticidad de la serosa. Y bueno, por ende puede originar la perforación de esta y por consiguiente una peritonitis, que ese tema también ya lo hablamos, pero pues no me voy a centrar en eso. Ahora, esto es una definición, como tal es lo que es y quédense con eso y ahora vamos a empezar a definir un poco más. Hablando sobre la epidemiología, podemos decir que la apendicitis aguda es la primera causa de abdomen agudo en resolución quirúrgica. La mayoría de los estudios concuerdan en que el grupo de edad más frecuentado oscila entre los 10 hasta 19 años. Y bueno, también podemos decir que dentro de los hombres resultan ser el género más afectado con una frecuencia de 8,6% a comparación de las mujeres que suelen ser de 6,7%. ¿Qué más? Por otro lado, como que se ha averiguado que hay diferencias raciales, ¿no? Ya que la tasa de apendicitis es 1,5 veces más alta en población blanca en comparación a otras. Y bueno, este dato no sé si sea útil. Bueno, yo creo que sí, porque, bueno, como doctores tenemos que estar preparados, pero lo quería comentar porque se ha reportado que la apendicitis aguda suele presentarse 11,7% frecuentemente en verano. Entonces, no sé, como que me confundí un poco, pero pues lo puse porque al fin y al cabo es epidemiología.
Aquí quería meter un poco de fisiopatología porque se me hizo muy interesante. Oye, Urbano, Ah, sí, dígame. ¿hay apendicitis crónica? Sí, creo que sí. No, no existe la apendicitis crónica. Ah, Cuando dices apendicitis, se da por entendido que es un cuadro agudo. Cuando pones apendicitis aguda, estás redondeando en el asunto. ¿Sí me explico? ok. Gracias, doctor. No lo sabía. Pero bueno. Entonces, hablando de la fisiopatología, la apendicitis, eh, dicen que es un enigma con respecto a la razón por la cual sucede, ¿no? Y existen varias teorías de las cuales yo encontré que la más aceptada por los cirujanos es donde se describe una fase inicial que se caracteriza por obstrucción del lumen apendicular causada por hiperplasia linfoide, que es cuando hay un aumento de la cantidad de células normales llamadas linfocitos que están contenidas en los ganglios linfáticos. Estas en la mayoría de los casos, o esto suele suceder cuando hay una infección con bacterias, virus o otro tipo de microbios, y es parte de la reacción del cuerpo a una infección. También puede ser causada por fecalitos, que es una acumulación de heces que crean como un tampón o que tamponan y como que impiden el flujo normal, ¿no? También puede ser causada por tumores, cuerpos extraños, como huesos de animales pequeños o semillas que favorecen la secreción de moco y pues por ende el incremento bacteriano, generando entonces una distensión luminal, que es como la inflamación del área, y aumento de la presión intralumínica, no, intraluminal. Posteriormente, podemos decir que se produce obstrucción del flujo linfático y venoso, favoreciendo aún más el crecimiento bacteriano y desencadenando la producción de un edema. Ya en este momento podemos decir que el apéndice se encuentra edematoso e isquémico, que es cuando la reducción o hay reducción del flujo sanguíneo y causando aquí la respuesta inflamatoria. Este esquema a la que se somete el apéndice puede generar necrosis, es por eso que es muy importante tratarlo a tiempo. Y bueno, esta necrosis se puede hacer en la pared con traslocación bacteriana. Y esto puede hasta cierto punto desencadenar la apendicitis gangrenosa, que es cuando las paredes del apéndice se van debilitando, por tanto, hay una falla o hay como, sí, una falla de riesgo sanguíneo, ajá, como el aumento de presión interna. Mm, mm, Perdón. Hay partes, por ende, que empiezan a necrosarse y vuelve como un dolor, se vuelve como un color negro, que pues indica como que muerte, ¿no? ¿Qué más? Bueno, si este proceso se deja evolucionar y el paciente no es intervenido, el apéndice ya gangrenoso se perfora y puede generar un absceso con peritonitis local. Y bueno, siempre y cuando la respuesta inflamatoria y el aumento como que logren contener este proceso. Pero si esto no llega a ser el caso, se producirá una peritonitis sistemática, que también ya lo vimos. Otra de las teorías que vi hablaba diciendo, bueno, decía que el compromiso del suministro vascular extrapendicular, la ulceración de la mucosa por infección viral y posteriormente colonización de bacterias. Y es por eso que es importante una dieta rica en fibra, ¿no? Para se me fue la palabra, como el entrelazamiento del tránsito intestinal y la retención de heces en el apéndice no sea muy fuerte, ¿no? Bueno, no sé por qué no se pasa de diapositiva. Listo. Hablando con respecto al cuadro clínico, podemos decir que, o lo voy a categorizar en dos casos. El primero es cuando no hay una evolución mayor de 24 a 36 horas, ya que, bueno, en su forma más simple y clásica, la apendicitis comienza con inapetencia y dolor periumbilical. También es importante tener en cuenta que la inflamación de cualquier sector del intestino medio causará esta sintomatología, ¿no? En el transcurso de las horas, el dolor periumbilical migra hacia la fosa ilíaca derecha por irritación del peritoneo adyacente, lo que como tal refleja un estadio más avanzado de esta enfermedad. El dolor suele ser continuo, de intensidad creciente, a veces irradiado hacia hipogastrio o zona lumbar derecha y aumenta con el movimiento y dificulta la marcha, obligando al paciente a tomar como una
postura encorvada y hacia la derecha, como si estuviera en posición fetal, así. También podemos decir que lo más común es que luego del dolor aparezcan náuseas y vómito y estado subfebril, y luego una hipertermia moderada de 37 a, no, de 37,5 hasta 38 grados, ¿no? La presión hiperlumínica moderada es un signo común en estos casos de apendicitis, sin embargo, su ausencia no lo descarta. Es por eso que a veces suele ser un poco complicado, pero ya también más adelante voy a hablar de algunos diagnósticos que pueden ser erróneos. La presencia de la hipertermia elevada y cuadro clínico compatible es muy sucesiva a la perforación apendicular, en tanto que la presencia de la temperatura elevada y dolor de la fosa ilíaca derecha son signos peritoneales, como ya lo vimos anteriormente, y bueno, sugiere una patología clínica subyacente, principalmente adenitis mesentérica, que sabemos que es la inflamación de los ganglios linfáticos del intestino. La presencia de diarrea también puede sugerir perforación apendicular o apendicitis pélvica con irrigación al recto, y en general desvía el diagnóstico hacia gastroenteritis. Y bueno, también podemos mencionar que dentro del examen abdominal se puede apreciar un dolor que aumenta en la palpación en el punto de McBurney, que es este que podemos ver en la imagen de acá. Y bueno, este también puede ser inducido por la tos. Y bueno, traza una línea que es desde el ombligo hasta la fosa ilíaca derecha. Y bueno, aquí creo que la imagen habla por sí sola, ¿no? Bueno, ahora pasando a la segunda categoría, donde hablamos de la evolución de mayor Esa línea la divides en tres tercios. Entonces se dice que el punto de McBurney está en la unión del tercio lateral con el tercio medio. Porque tampoco es así en cualquier punto de esa línea. Se puede dar el caso por las diferentes posiciones del apéndice, pero el clásico de McBurney es en la unión del tercio lateral con el tercio medio. Ok, gracias. Tampoco leí eso, pero bueno. Hablando con una evolución mayor de 36 a 48 horas, si el paciente no es diagnosticado y tratado a tiempo, puede padecer diferentes compromisos del estado. Puede hasta presentar dolores más generalizados, puede presentar una hipertermia mayor a 38 hasta 38,5 grados, y bueno, también puede haber un dolor en la compresión y defensa más generalizados, que bueno, esto también lo voy a tocar más adelante. También hay una palpación, o al hacer una palpación en una masa tumoral o flanco derecho, la fosa ilíaca derecha o el hipogastro, pues ahí se puede ver más notorio que está basando esta enfermedad, ¿no? Hablando de la exploración física, se encuentran datos de irrigación peritoneal, que es hipersensibilidad en cuadrante inferior derecho, y hay defensa y rigidez muscular involuntaria en este punto de McBurney. Y también podemos observar el signo de, la verdad desconozco cómo se pronuncia, pero es Robsink, donde, bueno, igual si no les paso la información para que vean cómo se escribe. Y bueno, en este signo es la presencia del dolor en el cuadrante abdominal inferior derecho cuando se realiza presión sobre la fosa ilíaca izquierda, que es un punto simétrico al punto de McBurney. También está el signo de POAS, donde el paciente se debe de acostar sobre su lado izquierdo con posición de decúbito lateral izquierdo, con una postura donde se le debe o se le pide al paciente que extienda su pierna derecha en dirección hacia la espalda. Al hacerlo, el músculo psoas y los flexores de la cadera se estiran, rozando el apéndice inflamado, el cual está normalmente situado justo sobre el psoas ilíaco. Y bueno, este contacto intraabdominal resulta doloroso en la fosa ilíaca derecha, también donde lo mencionamos en el punto de McBurney. Y bueno, era lo que decía el doctor, ay, sí es cierto, a 2/3 del recorrido diagonal desde el ombligo hacia la cresta ilíaca derecha. También está el signo del obturador, que se flexiona el músculo del enfermo y bueno, se realiza rotación interna e externa y bueno, por obvias razones produce dolor. El signo tampoco sé, creo que es Blomberg, que es sensibilidad al rebote pasajera de la pared abdominal. Signo de talopercusión, donde la fosa ilíaca derecha con pacientes de decúbito dorsal se eleva ligeramente el miembro pélvico derecho y golpea ligeramente el talón y también causa dolor. Y signo de Dumpy, tampoco sé si se pronuncia así, pero es el aumento del dolor en la fosa ilíaca derecha con la tos. Ahora, listo.
Hablando con respecto al diagnóstico, este diagnóstico de la apendicitis es fundamentalmente clínico, siendo los exámenes complementarios muy útiles para casos dudosos, ya que ayudan a asumir una adecuada decisión terapéutica. La falta de un diagnóstico precoz lleva a perforación apendicular, a lo que eleva la mortalidad de la patología y pues determinan también interacciones más prolongadas. Podemos decir que también la apendicitis representa en muchos casos un desafío diagnóstico, como les mencionaba anteriormente, ya que esto o como que suelen presentar algunos síntomas que pueden confundirse con o algunas otras enfermedades. Y aquí encontré una tabla donde les puse los más frecuentes, que se le llama diagnóstico diferencial, que puede ser adenitis mesentérica, enterocolitis, diverticulitis del colon derecho, diverticulitis de Meckel, trastornos ginecológicos, enfermedad de Crohn ileocecal y apendangitis. Hablando de estudios, como los mencioné, tampoco me quiero adentrar en eso porque pues como tal todavía no bien lo englobamos, pero podemos decir que los estudios de sangre no son específicos para el diagnóstico de esta patología. Los más común o encontrar en esta apendicitis es encontrar una elevación moderada de los glóbulos blancos con cifras de hasta 10.000 a 20.000 y con neutrófila e linfopenia. También podemos encontrar una marcada de leucocitosis y con cuadro compatible es muy sugerida la perforación apendicular. Y estaba viendo que también los glóbulos blancos se suelen encontrar normal, pero también no concluye la presencia de apendicitis, como que no podemos ir descartando y decir, esto sí, esto no, o sea, hay que ser muy cuidadosos con eso. La orina también puede ser normal, sin presencia de bacterias, pero puede haber presencia de glóbulos rojos o glóbulos blancos, y bueno, si es este el caso, puede dar que el proceso inflamatorio afecta uréter o vejiga. También podemos decir que puede presentar un aumento de cuerpos cetónicos asociados a ayuno prolongado o liberación de medidores inflamatorios antiinsulínicos. Otra determinación en sangre como hepatorrea, función renal o ionograma también suelen ser normales. Hablando del tratamiento, al momento del diagnóstico, el paciente usualmente se encuentra deshidratado, pues porque ya les mencioné que suele presentar diarrea, vómito, y pues por esa razón es muy importante el actuar primero en estos casos, ¿no? En la administración de fluidos endovenosos y antibióticos preoperatorios. Debe de elegirse un antibiótico que sea activo contra la flora encontrada en la apéndice, correspondiente principalmente a microorganismos anaerobios como bacterias de gram negativas. El uso de antibióticos preoperatorios está firmemente justificado. Bueno, yo estuve viendo y hay varias personas que dicen que, o bueno, varios doctores que dicen que si una apendicitis es tratada con antibióticos, puede dejar de ser una urgencia quirúrgica, pero hay personas que dicen que no, que porque al operarse se evita, bueno, es todo un rollo, la verdad, sí está un poco complejo, pero yo creo, o no, igual no sé, que debería de operarse luego, pero bueno, me basé en esta información que dice que está justificado el uso de antibióticos preoperatorios porque disminuyen complicaciones postquirúrgicas como la infección de heridas quirúrgicas o formación de abscesos intraabdominales. En caso de apendicitis no perforada, una dosis única de cefalotina o ampicilina resulta suficiente para lograr dicho beneficio. Sin embargo, en casos de apendicitis perforada, se ha utilizado una triple asociación antibiótica con ampicilina, gentamicina, metronidazol o clindamicina. Tomando lo anterior en cuenta, el tratamiento óptimo en los casos de apendicitis no perforada sería, bueno, se los puse aquí en algunos puntos, que sería la resucitación inicial de los fluidos venosos, que es lo que les digo de hidratar al paciente. También sería la administración de una dosis única de antibióticos preoperatorios, pudiendo ser cefalotina o ampicilina. Y en tercer punto, si es que llega a ser una apendicitis perforada, es la apendicectomía en calidad de urgencia, ¿no? Como les digo, si llega a haber perforación, es casi mételo a quirófano ya y pues en general ese sería el tratamiento. Y pues creo que de mi parte sería todo. Aquí están mis referencias. No sé si se me faltó algo.
Vamos a preguntar a tus compañeros si tienen alguna duda, alguna pregunta de este tema. Hay 2, 3 cositas que hay que comentar, pero no sé ustedes si antes quisieran que resaltáramos algo. Dante Santillán. Había mencionado un músculo, pero no escuché muy bien. Creo que había mencionado el psoas o algo así. ¿Sí es el músculo iliopsoas el que habías mencionado? Y es el psoas, nada más que ella le decía posoas. Ah, ok, gracias. Era mi duda. Santos Romero. Sí, bueno, mi compañero, hay diversos diagnósticos para poder encontrar una apendicitis. Y bueno, decía que, por ejemplo, la muestra de sangre no es como lo más efectivo. En este caso, ¿usted qué cree que, o sea, de todos los diagnósticos que hay, cuál cree que es como el más conveniente o el que más se ocupa que dices, bueno, esto va a diagnosticar una apendicitis segura o el más recomendable? Entiendo tu pregunta, pero la estás formulando mal. No son diagnósticos, son estudios de laboratorio y estudios de gabinete. Diagnósticos, un diagnóstico es, por ejemplo, apendicitis, ese es un diagnóstico. Infección de vías urinarias es otro diagnóstico, ¿sí? ¿Me entiendes? Y lo que tú estás preguntando son estudios auxiliares de diagnóstico o también les llamamos estudios de laboratorio o de gabinete. Y es ahorita lo que vamos a comentar. Serrano Sánchez. Sí, bueno, dijo sobre un punto que es donde más o menos se encuentra por lo general el apéndice, entonces ahí en cirugía se tiene que cortar ahí para extraer en caso de que sea necesario. Sí, se hace la apendicectomía, nada más que Urbano no nos quiso poner ninguna foto de una cirugía. Era, Sí, era para que la hubiera puesto, ¿no? y otra cosa, cuando hasta se un encuentran, video. Tengo el apéndice de mi hermano aquí en mi casa por si la quieren ver. No, la cirugía, es lo que están preguntando. Eso no Ajá, ¿qué más? y cuando se encuentra en otro sitio, así como en la imagen que de hecho está en este momento, igual se corta ahí o se tiene que hacer una incisión más grande o cómo determinan en qué sitio se encuentra. No, son abordajes quirúrgicos ya diseñados para este padecimiento. Son abordajes quirúrgicos ya propios para hacer una apendicectomía. Muchas veces es a elección del criterio del propio cirujano que va a intervenir. Pero se hace una incisión a nivel de la línea media clavicular en la fosa ilíaca derecha oblicua, ¿sí? Paraumbilical derecha oblicua de superior a inferior de lateral a medial. Pero hay cirujanos que hacen una transversa, hay cirujanos que hacen otra más extensa. Ya depende del criterio del cirujano y del cuadro en el cual encuentren al paciente en sí. Vargas. Sí, mi pregunta es si el paciente ya no tiene apéndice, no causa nada, causa alguna alteración que ya no la tenga. No, es una persona que le han hecho apendicitis, lleva una vida normal, sino que te diga ahí Urbano, su hermano anda ahí, ¿no? Es que a mi hermano se la quitaron, entonces, Pero ella pregunta si tu hermano lleva una vida normal. Sí, lleva una vida normal. Sí, no les pasa nada, lleva una vida normal. Bueno, puntos a aclarar. Es un cuadro agudo, no existe la apendicitis crónica. Si observas esta imagen, hablas de 24, 36, 48 horas. ¿Sí? El diagnóstico es clínico, en eso tienes toda la razón. Es una enfermedad que se hace el diagnóstico en urgencias, con la exploración clínica y con el interrogatorio. Si llega un paciente a urgencias con cuadro doloroso abdominal, hay que buscar en qué grupo de edad se encuentra. No recuerdo si mencionaste los grupos de edad, pero da muy característico en cierta edad y en otros grupos no tanto. ¿Cuáles son, Urbano? Pues los grupos más comunes que yo leí oscilan de entre los 10 a 19 años, ¿A qué pero edad le pues, quitaron el apéndice a tu hermano? creo que tenía 19 o 20. Son en pacientes jóvenes, desde niños
hasta los 20, 21 años, más o menos, donde está la mayor incidencia. Fuera de ese rango, es un poco raro, se puede dar, pero es menos frecuente, ¿no? Un anciano con apendicitis es un cuadro muy diferente. Apendicitis en el anciano es un cuadro muy diferente y muy enmascarado. Pero lo típico es eso, que sea un paciente joven. Entonces me regreso, llega el paciente a urgencias, es un paciente joven, hombre, cuadro de dolor abdominal. Al inicio va a llegar con un dolor difuso, no les va a saber decir a ustedes dónde le duele. Le duele por el ombligo, arriba, abajo, no les especifica un lugar muy particular del dolor, es un dolor periumbilical, puso ahí en el segundo inciso. Pero esto quiere decir que el cuadro apenas está empezando. Conforme pasan las horas, el cuadro se empieza a ir ubicando hacia la fosa ilíaca derecha. El paciente empieza a referir más el dolor en esa zona. Entonces, va a llegar un paciente, otro paciente, no es el mismo, llega otro de 15 años, pero este ya trae dolor bien localizado en la fosa ilíaca derecha. Puede o no haber fiebre, pero a la exploración yo voy a hacer eso, voy a palpar el abdomen. Cuando vamos a explorar abdomen y vamos a palparlo, debemos empezar por las zonas donde no duele e irnos acercando a la zona donde está el dolor y localizarla. Imaginarlos en el paciente el punto de McBurney y palparlo. Si el dolor, como dicen los cirujanos, es exquisito en esa zona, ya empiezo a sospechar de apendicitis. Ahora, hay signos de irritación peritoneal que cuando están presentes se traducen en que el cuadro de apendicitis ya está complicado o ya se está complicando. La irritación peritoneal se aprecia cuando hay una dilatación muy grande o ya hay una perforación. Y es el signo de rebote. Presionas la zona del abdomen y sueltas de manera súbita, quitas tus manos para que se levante la pared. Si el dolor al momento de soltar es más fuerte que el ir oprimiendo, es un signo de rebote positivo y se traduce en una irritación peritoneal y puede ser que ya esté perforado. Ahora, ya hice mi diagnóstico clínico ahí en urgencias con el interrogatorio, cuándo te empezó a doler, a qué horas te empezó a doler, dónde te duele, tuviste fiebre o no tuviste fiebre, tienes hambre o no tienes hambre. Estos pacientes tienen anorexia, que no son las ganas de no comer, o inapetencia, como la puso aquí su compañero. Eso es muy común, hasta el 90% de los pacientes traen anorexia, no tienen hambre. Y ya con el interrogatorio y con la sospecha, entonces sí, me voy a los estudios de laboratorio. Hay dos cosas que le vamos a pedir a este paciente. Una radiografía de abdomen y unos laboratorios. Lo inicial es una biometría hemática o citometría hemática. En ese estudio me mandan y me cuenta el técnico de laboratorio todas las células que conforman la sangre. Y las que voy a buscar así intencionalmente son los leucocitos. Los leucocitos son los glóbulos blancos. En una biometría normalmente oscilan entre 8,000 a más o menos entre 6 y 8,000, algunos te reportan hasta 10,000. Bueno, estos pacientes van a tener más de 10,000, van a andar en 11, en 12, en 13,000 leucos. Entre más altos sean los leucos, también lo puedo traducir en que el cuadro se está complicando más. Si llega un paciente y le tomo laboratorios, ese segundo paciente que ya llegó con dolor localizado y que trae rebote positivo y trae unos leucos de 25,000, ese trae un cuadro más complicado. Ahora, los leucocitos se dividen en tres. Hay neutrófilos, eosinófilos y linfocitos. Cuando existen cuadros de este tipo y cuando están asociados a una infección bacteriana, el diferencial que se eleva son los neutrófilos. Entonces el laboratorio te va a reportar 25,000 leucocitos, te ponen leucocitosis de 25,000 a expensas de neutrófilos. Es decir, los que están elevados son los neutrófilos. Entonces, me regreso a mis datos del paciente. Dolor abdominal, fosa ilíaca derecha, rebote positivo, todos los signos que dijo la doctora son positivos. El laboratorio tiene leucocitos por las nubes. Los neutrófilos están elevados. Con eso, muchos cirujanos, para ellos es suficiente
para hacer ya el diagnóstico de apendicitis y pasar el paciente a quirófano. No se esperan a que esté perforado, que más o menos es lo que se entendió en esta plática, que hay que meter al paciente ya cuando está complicado o perforado. No. Prefieren meterlo antes, porque saben que un paciente que ya está perforado va a tener muchas otras complicaciones, una peritonitis y cosas así. Entonces se meten inmediatamente, no esperan a que se siga complicando. Por eso el tratamiento de esta patología es quirúrgico. No hay otro tratamiento para la apendicitis, es quirúrgica, ¿sí? Alguien más puede tomar una radiografía de abdomen, muchas veces la toman en los hospitales como rutina, y en la radiografía, pues no hay muchos datos para una apendicitis, sí puede haber la presencia de un asa fija, que no es otra cosa más que una imagen de un asa intestinal fija en la fosa ilíaca derecha. Ya lo metes a cirugía y le puedes quitar el apéndice por una apendicectomía tradicional, abierta, o una apendicectomía laparoscópica, que es lo que está de moda. En la laparoscópica solamente haces unas pequeñas incisiones de 1 centímetro donde metes instrumentos y en lugar de estar viendo el abdomen del paciente, el cirujano está viendo una pantalla a un lado, un monitor, y ahí está operando, como si estuviera manejando un videojuego, ¿no? El pronóstico de estos pacientes es bueno cuando haces la intervención en etapas tempranas. Cuando está perforado, aparecen complicaciones. Peritonitis, adherencias, alteraciones del tránsito intestinal, obstrucciones, etc. Por eso es preferible operarlo en etapas iniciales. Bien, dudas antes de que nos vayamos ya. Yo tengo Sobre una duda. Villa. ¿Cuánto tiempo podría, pues, estarla o estar? Cómo vivir o estar. Pues, lo acabas de escuchar, son pacientes que en el transcurso desde que inicia el cuadro doloroso a las 48 o 72 horas, van evolucionando de manera sorprendente con muchísimo dolor abdominal. Y acuden al médico por el dolor abdominal. El paciente muchas veces no sabe qué tiene. Va porque tiene dolor en el abdomen y no lo soporta, no lo aguanta, no se le quita con medicamentos. Ya se tomó una butilosina, ya se tomó un paracetamol, ya se tomó 1000 cosas que les recomendaron y no se le quita el dolor. Pues cuando llega al hospital generalmente van en un promedio de alrededor de 48 horas de evolución. Hay algunos pacientes que llevan más días, que el cuadro es muy insidioso o no es a lo mejor una apendicitis. Pacientes del sexo femenino muchas veces tienen problemas en el ovario del lado derecho, un ovario poliquístico, un quiste de ovario, trastornos de ese tipo, ¿no? Pero ahí ya hay que tener otros datos clínicos para hacer el diagnóstico diferencial. Pero ese es el tiempo de evolución. Si dices cuánto tiempo va a estar vivo sin que se muera, pues mira, imagínate, se va a perforar, si es un apéndice bien asentado, en unas 48 a 72 horas ya se perforó el apéndice. Así vamos a hablar como si fuera la evolución natural de la enfermedad. Después de esas 72 horas viene la necrosis, la perforación, la peritonitis, el abdomen agudo, desequilibrio hidroelectrolítico, una necrosis mesentérica y al día 10 se estará muriendo. Es más o menos la contestación a tu pregunta. Gracias. Vargas, García. Sí, ¿cómo podemos diferenciar cuando ya se reventó el apéndice, vaya? Lo acabas de escuchar aquí, Vargas. El dolor al inicio es difuso, no está bien localizado. Después ya se empieza a localizar en la fosa ilíaca derecha, pero aún no hay datos de irritación. Entonces empiezas a palpar y si encuentras signo de rebote positivo, que es soltar así, presionas y no hay dolor, pero al momento que sueltas ya hay muchísimo dolor, ese es un signo de irritación peritoneal y ahí ya puedes empezar a sospechar que está roto el apéndice. Porque no se ve, estamos viendo el abdomen, pero no vemos por dentro lo que hay ahí. La otra es que puedes tomar una radiografía y puedes encontrar la presencia de algo que le llaman neumoperitoneo, que es presencia de aire en la cavidad abdominal. Ahí ya aumentan tus sospechas de perforación.
y los leucocitos por las nubes, están elevadísimos, ¿sí? Y empiezan a aparecer otros marcadores de inflamación graves, como es la velocidad de sedimentación eritrocitaria está elevada, la proteína C reactiva está elevada, todos los marcadores de inflamación se empiezan a salir muy elevados. Todo eso te puede hacer sospechar el aspecto del paciente, ¿no? Lo decía bien tu compañera, ya cuando llegan complicados tienen otro aspecto, otras fases de paciente séptico. Los ves pálidos, diaforéticos, caquéxicos, muy diferente a uno que está en un cuadro más o menos agudo, que viene coloradito, con buen semblante, pero nada más trae dolor. ¿Alguien más? Bueno, terminaremos mañana con páncreas y hasta ahí abarcarán los temas para el primer examen parcial. Una pregunta, ¿ustedes el día de mañana tienen disponible en la mañana algún horario para que no nos conectemos hasta las 6 de la tarde? Nada más sería la excepción del día de mañana. Bueno, creo que no, doctor. Bueno, en mi caso yo tengo inglés de 8 a 10, después de 10 a 12 tengo laboratorio de bioquímica y después tenemos anfiteatro de anatomía de cabeza. Entonces, en la mañana creo que no se podría. A las 7 de la mañana. Por mí está bien, pero no sé los demás. Por mí también. Pues sí, yo prefiero en la mañana para tener Por mí bien. también. Bueno, Por mí vamos a hacer también. una cosa. Levante la mano el que quiera. Nada más va a ser por el día de mañana. Levante la mano el que quiera a las 7. ...16 de 29 fue mayoría, entonces mañana a las 7 de la mañana. Les mando el link porque va a ser otro link, pero también en Zoom. La voy a programar ahorita y se los mando en la plataforma de Classroom, ¿ok? Y estén pendientes porque terminamos mañana páncreas y el fin de semana voy a terminar ya el examen. Va a salir publicado en la plataforma de Classroom con fecha y hora. Va a salir publicado el fin de semana, ya sea sábado o domingo. El examen tentativamente se llevará a cabo el día martes. El lunes es festivo. Entonces, probablemente el martes. Si no me da tiempo, será para el miércoles, pero yo ahí les voy a mandar la notificación. Recuerden, es 1 hora de examen. No se esperen hasta el último segundo para darle enviar porque pueden tener problemas técnicos. Bueno, entonces nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Gracias. Hasta luego, gracias. Luego. Hasta mañana. Hasta luego, gracias.